¿Por qué hay que diezmar? Porque el diezmo es de Dios. Porque es obligatorio. Pastora, diezma por conveniencia, aunque no lo quiera ver, sí. Cuando yo diezmo, 1, abro las ventanas de los cielos. Estoy abriendo provisión. 2, cuando yo diezmo, se me reprende al devorador de las finanzas. Hola, una vez más, aquí estamos con otro video más que creo que va a ser de gran ayuda, de gran aprendizaje, pienso yo, para aquellos que así lo consideren. De antemano quisiera agradecerles a aquellos que le han puesto like a nuestros videos, que se suscribieron a nuestro canal en las últimas semanas, en los últimos días. Les agradezco de antemano por ello. Así que rápido, vámonos ya con lo que es este video, que vamos a estar hablando de esta persona que justifica el por qué pedir tanto dinero en la iglesia. Obviamente directamente no dice nosotros pedimos dinero por esto, ¿verdad? Pero está en una conferencia en donde le preguntan por el diezmo, ya que el diezmo es un tema que es muy delicado cuando hablamos en cuestión de iglesias, de establecimientos de fe, ¿verdad? Comunidades de fe. Es un tema muy delicado, ya que muchas personas que no creen en la religión o no creen en las iglesias, la razón por la que no creen o por la que no van a una iglesia es porque piensan que los pastores, todos los pastores o en su gran mayoría, se enriquecen de los diezmos, ¿verdad? Que hacen mal uso de los diezmos y las ofrendas. Entonces a esta persona muy famosa dentro del mundo carismático responde a la pregunta de lo que es el diezmo. ¿Qué pasa? Hay grandes cuestionamientos, ¿verdad? Para personas que no somos parte de ese movimiento carismático, que cuando escuchamos respuestas de esa índole, pues automáticamente vienen cuestiones a nuestra cabeza y rechazamos o cancelamos ese tipo de explicaciones, porque vemos, de acuerdo a nuestros principios bíblicos, que solamente es una manera de explotar a sus comunidades, a sus iglesias. Solamente es una porción de todo el video. Usted puede buscarlo en YouTube para que vea toda la entrevista o toda la conferencia y usted ya hace sus propias conclusiones, ¿verdad? Veamos el video, parte de este video, que está un poco largo, pero quisiéramos que usted lo vea y usted nos comente, ¿verdad?, qué es lo que siente o qué es lo que piensa o cuál es su comentario de lo que va a ver. Vamos a verlo. Ahí hay dos preguntas. Una, ¿por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar? Porque el diezmo es de Dios. Porque es obligatorio. Porque es de obediencia. Porque no le pertenece a la ley. Porque no le pertenece a la gracia. Porque le pertenece a Dios. Yo no diezmo porque soy legalista. Yo diezmo porque entendí que de todo lo que recibo de Él, tengo que darle a Él lo que a Él le pertenece. Eso es. Yo diezmo porque me conviene. Pastora, diezma por conveniencia, aunque no lo quiera ver, sí. Cuando yo diezmo, 1, abro las ventanas de los cielos. Estoy abriendo provisión. 2, cuando yo diezmo, se me reprende al devorador de las finanzas. Hay espíritus que no vamos a poder pelear nosotros con ellos, que son nuestros actos, nuestras acciones, nuestras obras, los que lo reprenden. Y una de ellas es el diezmo. Malaquías dice: y pruébame y verás cómo te abriré las ventanas de los cielos y yo reprenderé por vosotros al devorador. O sea, hay cosas que una acción puede hacer. Cuando yo diezmo, yo estoy reprendiendo al devorador. Pero no solo es el devorador de las finanzas, el devorador de mis hijos, el devorador de mis bienes espirituales. Entonces el diezmo me sirve para protección, el diezmo me sirve para bendición, el diezmo me sirve para la abundancia, el diezmo me sirve para la prosperidad. Y puedo obedecer en todo, que si no diezmo, yo no soy obediente. ¿Por qué? Porque el diezmo es de Él. Esto va a sonar fuerte, pero dice Malaquías: ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso?
Ahora viene la Biblia y dice, por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Ya. El que no diezma no entra al reino de los cielos. Si el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos, el diezmo me reprende al enemigo, el diezmo me da una bendición, el diezmo... Usted controla el diezmo, no, hermano, pierde el tiempo el pastor que controla el diezmo. Eso no lo tiene que controlar usted. Eso es Dios. Porque es que yo no diezmo para el hombre. Dios no necesita plata. Dios estableció un sistema económico en la tierra a fin de bendecir a su pueblo para enseñarle a dar, porque Él fue el primero en dar. Él lo dio todo. Y entonces la ofrenda, obvio, es necesario de la iglesia. Y hay pastores que tristemente por la necesidad han dejado de confiar en Dios y han exprimido al pueblo. Y no es lo mismo trasquilar que esquilar, no es lo mismo. No es lo mismo. El diezmo se revela. Yo he escuchado gente que dice, yo hablo con el Espíritu Santo. Y a ti el Espíritu Santo no te ha enseñado a diezmar. ¿De qué espíritu me hablas? Si el Espíritu me convence de toda verdad. Y el diezmo es una verdad de Dios. Entonces si yo no diezmo, yo no puedo tener relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me hubiese convencido de que es una verdad de Él. No, porque a mí Dios y wow, y a mí Dios. No, perdóname, yo soy muy radical. A ti Dios no te habla. Porque no te ha dicho ladrón todavía. Te habla de todo el mundo, que el pastor está en pecado, que aquel está en pecado, que el anciano es un falso, que el otro es un hipócrita, que no hay amor en tal iglesia, que no hay tal cosa. Pero ¿y no te ha enseñado a diezmar todavía Dios? Principios. No de la ley, no de la gracia, principio divino. Es un principio del reino. De hecho, yo creo que cuando le dijeron a Adán y a Eva, no toques el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que le estaban diciendo, ese es el mío, ese es mi diezmo. Eso que está ahí es mío. De todas las plantas, ese es mi diezmo, porque Dios dice el diezmo de 2, todo. 16 y 17, ahí está. Y Él dijo, no lo toques. Entonces lo que hicieron fue tocar su diezmo. La primera causa de muerte en la Biblia fue una ofrenda por tocar lo que era de Dios. O sea, lo que es de Dios es de Dios. No podemos tocárselo, hermano. Diezme por amor. Ahora, la ofrenda son otros 20 pesos. La ofrenda es por amor. La ofrenda es por obras. La ofrenda es para sembrar. La ofrenda es para una honra. Cuando tú ofrendas, tú estás honrando un manto. Porque a veces se da limosna y la limosna no es una honra. La honra es cuando yo reconozco que hay un manto al que tengo que honrar. Y cuando yo honro un manto, recibo de ese manto. La Biblia dice, por cuanto recibiste al profeta, vas a recibir bendición de profeta. Entonces el manto que yo honro me da lo que él tiene. Y la ofrenda es una manera de honra. De honrar una casa, de honrar un manto, de honrar a Dios. Por eso el Señor dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Cada enseñanza tiene una motivación, unas buenas y otras malas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cierto grupo de personas tienen ciertas motivaciones. ¿Cuál es la motivación? Muchas abren sus iglesias, ¿verdad? Humildes, empiezan muy bien, pero hay una motivación. La motivación es obtener un salario, juntan a algún grupo de personas, reciban su corta, su porción, su tajada de lo que vaya a entrar. Entonces son muy agresivos al momento de pedir dinero. Salvo a mis hermanos y mis hermanos me decían, usted no me compra. Usted me está comprando con dólares. ¿Cómo se me dio lo que te voy a decir sin vergüenza? Con dólar, a punta de dólar te meto cielo. Para que cada quien reciba la porción que les toca, ya sea un grupo de personas o ya sea una persona, lo que sea. Entonces ellos traen una enseñanza, una doctrina en la que ellos van a imponer a las personas. ¿Cómo la van a imponer? No basada en sus propios pensamientos, sino que van a ir a buscar escrituras bíblicas para que justifique su motivación, para que justifique sus acciones. Dios es especialista en agregar ceros a la derecha. Entonces buscan escrituras bíblicas e implementan una interpretación bíblica que beneficie lo que ellos tienen en mente. Entonces cada
enseñanza, cada ideología, cada motivación, para poder ejecutarla de una manera eficaz, tiene que ir respaldada de una teología. Diciéndole de otra manera, tiene que ir respaldada de ciertas escrituras bíblicas que cada quien le dio su interpretación de acuerdo a sus motivaciones, de acuerdo a lo que ellos consideran que es lo mejor para ellos. Otro ejemplo es en aquellos tiempos cuando justificaban la esclavitud. ¿Qué hicieron? Bueno, vamos a buscar escrituras bíblicas que hablen de la esclavitud para que podamos controlar las mentes de esas personas. ¿Por qué? Porque la Biblia es poder, y si no le haces caso a la Biblia te vas a ir al infierno, o no vas a entrar al cielo si no le haces caso al siervo de Dios, al ungido de Dios, ¿verdad? Era lo mismo, ¿no? Usan ciertas escrituras para manipular esas escrituras, para controlar la mente del pueblo. Ok, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Y nada más voy a concentrarme en ciertos puntos. Uno, en el que fue muy desconsiderada para aquellas personas que no tienen un tipo de ingreso, que viven en extrema pobreza. Cuando dice el que no diezma, ¿verdad? No va al cielo. Los ladrones no entrarán. Entonces el que no diezma no entra. Ok. ¿Cómo pueden diezmar estas personas que no tienen ingreso? Obviamente, pues uno da el diezmo de lo que recibe, ¿verdad? Pero cuando apenas les alcanza para poder suplir sus necesidades básicas, ya no una televisión o una ida a un restaurante de comida rápida. No, lo básico. ¿Qué va a pasar con estas personas que no pueden dar diezmo? ¿No van a ir al cielo? Esas son las preguntas que son, vaya, lógicas, ¿verdad? Que cómo ella pudiera responder a eso. La otra que dice que ella da diezmo por conveniencia, porque hay un devorador de finanzas y hay un devorador. Las definiciones que ella expresa, ¿verdad? Pues solamente ella y el grupo que a ella le sigue y su equipo que está ahí alrededor entienden. El devorador de finanzas. Oiga, entendemos que nosotros tenemos que saber cómo manejar nuestras finanzas, y si no las gastamos bien, no las invertimos bien o no las usamos, obviamente esas finanzas se nos van a ir. Entiendo, no hay un devorador, un diablo, un demonio que quiera venir a robarme mis finanzas. Posiblemente se lo podemos adjudicar al sistema, ¿verdad? Capitalista, que quiere que yo siempre esté consumiendo. Si ella me dice eso, ¿sabe qué? Hay un sistema implementado para que usted malgaste su dinero, pues se lo hubiera creído, pero no un devorador, así como ella lo explica, como si fuera un demonio, porque ellos se mueven con ese tipo de lenguaje y a la gente le encanta ese tipo de lenguaje, a la gente le encanta que les hablen de esa manera y ellos lo entienden. Por eso ellos implementan este tipo de doctrinas y este tipo de enseñanzas. En el video anterior una persona comentaba que tristemente estas son las razones por las que mucha gente no va a las iglesias. Y se la entiendo, ¿verdad? Estos videos no son meramente creados para que usted deje de dar a las iglesias. No malentienda nuestros videos. Nuestra intención es de que tenga por lo menos un poquito más de entendimiento del por qué usted da y por qué este tipo de enseñanzas no tienen la mejor motivación para ayudar al pueblo a crecer, sino al contrario, es para ayudar a cierto grupo de personas que van al cargo de estos ministerios, que están a cargo de estas organizaciones y que al fin del día ellos toman la mayor parte. Nosotros no queremos que usted piense que no queremos que dé a su iglesia y que siempre esté cuestionando a su pastor el por qué no da. Yo quiero decirle a través de mi experiencia que sus contribuciones son importantísimas, cruciales, de gran vitalidad para su iglesia local. Son de gran importancia. No hay ministerio, no hay iglesia que pueda sobrevivir
sin las contribuciones que usted da. ¿Por qué? Porque usted va a una iglesia y usted recibe demasiado. El tiempo del pastor donde prepara sus sermones, el tiempo del pastor para cuando usted le habla para que pueda compartirle lo que está pasando, las oraciones. El pastor a veces se ausenta mucho de su propia familia, de sus hogares, porque su prioridad muchas veces son los miembros y no necesariamente su familia. Entonces sus contribuciones son importantísimas, pero cuando ya se llevan a este punto para hacer ya no tanto una contribución genuina de corazón y ya se convierte en un peso, ¿no? Ya casi un robo, porque muchas veces es lo que se convierte, ya es un robo al pueblo. Ahí es donde ya hay un gran problema. Yo le pido a usted que tenga este tipo de conversaciones con hermanos de su congregación, otras personas, a ver qué es lo que piensan. Y si usted quisiera dejarnos un comentario, ya sea que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que acabamos de presentar, se lo agradeceríamos mucho. Creemos que hay una gran necesidad, creemos que nos falta mucha transparencia y entre más transparencia tengamos nosotros como creyentes, yo creo mucha gente va a regresar a creer más en lo que nosotros presentamos como cristianos, como el pueblo de Dios. Les mando un abrazo en donde quieres que ustedes se encuentren y nos vemos al próximo video.